1853, en los corredores más oscuros del palacio de Dolmabahce, una joven se arrodilló temblorosa. Las cadenas marcaban sus muñecas, la rebelión ardía en sus ojos y en su corazón latía un fuego que aún desconocía. Esa noche Zeynep escucharía su nombre por última vez. Al amanecer renacería como Gullinad. Pero nadie, especialmente su padre que la vendió como mercancía, podía imaginar que esa simple campesina se convertiría en la mujer más amada del sultán. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia, y dime, ¿crees que el destino puede transformar las cadenas en coronas? Prepárate para vivir una historia de pasión, intriga y poder en el corazón del Imperio Otomano que no olvidarás jamás. El viento de marzo soplaba frío sobre las colinas de Anatolia cuando Mustafa Efendi cerró el trato que cambiaría para siempre el destino de su hija menor. En la modesta casa de adobe donde habían vivido generaciones de su familia, el eco de las monedas de oro resonaba como una sentencia mientras Zeynep, de apenas 17 años, permanecía inmóvil en el rincón más alejado de la habitación. El comerciante de esclavas, un hombre corpulento de barba gris y ojos calculadores llamado Yusuf Bey, examinaba a la joven como quien evalúa el ganado en el mercado. Sus dedos gruesos levantaron el mentón de Zeynep con brutalidad, observando sus dientes, sus ojos color miel, la suavidad de su piel, aún no marcada por el trabajo excesivo del campo. «Es virgen», afirmó Mustafa con voz ronca, sin mirar a su hija. «No ha conocido hombre, sabe leer y escribir. Su madre, que Alá tenga en su gloria, le enseñó antes de morir». Zeynep no lloró. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse en esa casa donde el hambre había sido una compañera constante desde la muerte de su madre 3 inviernos atrás. Pero en su silencio había una dignidad que ni siquiera las circunstancias más desesperadas podían quebrar. «¿Por qué la vendes?», preguntó Yusuf Bey, aunque la respuesta era evidente en la desnudez de las paredes, en la ausencia de comida, en la ropa remendada una y otra vez. «Tengo 6 hijos varones que alimentar», murmuró Mustafa, sin poder sostener la mirada de nadie. Ella es hermosa. En el palacio vivirá mejor que aquí». Era mentira y todos lo sabían. En el palacio viviría como esclava si sobrevivía. Pero Mustafa necesitaba esas monedas más de lo que necesitaba la conciencia tranquila. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en un jatillo de tela desgastada, Zeynep recordó las palabras que su madre le había susurrado en su lecho de muerte. «Hija mía, llevas en la sangre el fuego de nuestras ancestras. Nunca lo olvides. No importa dónde te lleve la vida, ese fuego nadie podrá apagarlo». Al amanecer siguiente, cuando el carruaje se alejó por el camino polvoriento llevándose a la joven hacia un destino incierto, Mustafa permaneció en la puerta hasta que la figura de su hija desapareció en el horizonte. Nunca más pronunció su nombre. El camino hacia Estambul duró 12 días que se convirtieron en una eternidad de humillaciones y miedos. En el carruaje viajaban otras 6 mujeres jóvenes, todas destinadas a ser vendidas en los mercados de esclavas de la capital. Algunas lloraban sin cesar, otras se habían sumido en un silencio que parecía de muerte. Zeynep observaba el paisaje que cambiaba día tras día, memorizando cada detalle como si quisiera grabar en su mente el mundo que estaba perdiendo para siempre. La mayor del grupo, una mujer de unos 25 años llamada Leila, había sido capturada en una razzia en las montañas del Cáucaso. Sus ojos azules como el hielo contrastaban con su cabello negro, y en su rostro se leían historias de dolor que ninguna de las otras podía imaginar. «¿Sabes lo que te espera?», le preguntó Leila a Zeynep. Una noche, cuando el carruaje se había detenido en una posada y las habían encerrado en un establo como animales. «No», respondió Zeynep con sinceridad. «Si tienes suerte, serás comprada para el servicio doméstico de una familia rica. Si no la tienes,
Leila dejó la frase sin terminar, pero su mirada lo dijo todo. ¿Y si tengo mucha suerte?, preguntó Zeynep, sorprendiéndose a sí misma por la audacia de la pregunta. Leila la miró con una mezcla de lástima y admiración. Si tienes mucha suerte, niña, podrías terminar en el harén imperial, pero créeme, a veces la peor suerte se disfraza de la mejor. Esa noche, mientras las otras dormían amontonadas sobre paja húmeda, Zeynep permanecía despierta pensando en las palabras de Leila. No sabía exactamente qué era un harén, pero algo en su interior le decía que ese podía ser su destino. Y por primera vez, desde que había salido de su aldea, sintió una extraña mezcla de miedo y expectación. Estambul se alzó ante los ojos de Zeynep como una visión de otro mundo. Las cúpulas doradas brillaban bajo el sol de abril, los minaretes se elevaban hacia el cielo como plegarias de piedra, y el Bósforo resplandecía como un collar de zafiros extendido entre dos continentes. Nunca había visto tanta belleza y tanta grandeza concentradas en un solo lugar. El mercado de esclavas funcionaba en los sótanos de un edificio cerca del Gran Bazar. Era un lugar donde la luz del día no entraba nunca, donde el aire estaba cargado de incienso, sudor y desesperación. Zeynep y las demás fueron lavadas, perfumadas y vestidas con túnicas de seda que no podían ocultar su condición de mercancía humana. Los compradores llegaban al atardecer, hombres ricos, comerciantes, funcionarios del palacio, todos examinando la mercancía con la frialdad de quien negocia ganado. Zeynep mantuvo la cabeza alta, los ojos serenos, negándose a mostrar el terror que la carcomía por dentro. Fue entonces cuando lo vio. Hasan Aa, el eunuco jefe del harén imperial, era un hombre de presencia imponente a pesar de su edad avanzada. Alto, elegante, vestido con ropas que valían más que toda la aldea de Zeynep, se movía entre las esclavas con la seguridad de quien conoce exactamente lo que busca. Sus ojos se detuvieron en Zeynep. No fue un examen superficial. Hasan Aa la observó con la intensidad de quien puede leer el alma en una mirada. Vio la dignidad que ni la humillación había podido quebrar, la inteligencia que brillaba detrás de esos ojos color miel, y algo más, un fuego interior que no había visto en décadas de servicio en el palacio. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz suave pero autoritaria. Zeynep, respondió ella sin bajar la mirada. Ya no, dijo él con una sonrisa apenas perceptible. Desde ahora eres Gul-i-Nas, Rosa de los Caprichos, y vas a cambiar el destino del imperio. El palacio de Dolmabahce se alzaba sobre el Bósforo como un sueño de mármol y oro. Sus 600 habitaciones guardaban secretos que podían cambiar el curso de la historia, y sus corredores habían sido testigos de pasiones que habían derribado dinastías. Cuando Gul-i-Nas cruzó por primera vez sus puertas doradas, no sabía que estaba entrando en un mundo donde la belleza y la crueldad caminaban de la mano. El harén imperial ocupaba una sección entera del palacio. Era una ciudad dentro de la ciudad, donde vivían más de 300 mujeres, esposas, concubinas, favoritas, sirvientas, todas bajo el gobierno absoluto de la Valide Sultan, la madre del sultán Abdul Mejid. Aishe Valide Sultan era una mujer de 60 años que había llegado al poder después de sobrevivir a décadas de intrigas, envenenamientos y traiciones. Su rostro, otrora hermoso, ahora mostraba las cicatrices de una vida dedicada a la supervivencia en el lugar más peligroso del imperio. Sus ojos, negros como la obsidiana, no conocían la piedad. «Otra campesina», murmuró cuando Hasan Aa le presentó a Gul-i-Nas. «¿Qué crees que puede ofrecer esta criatura que no hayamos visto ya?» «Algo diferente, Valide Sultan», respondió el eunuco con diplomacia. «Algo que su majestad imperial podría encontrar refrescante». La primera lección de Gul-i-Nas en el harén fue dolorosa,
En ese palacio de sueños, la supervivencia dependía de comprender que cada mujer era su enemiga potencial, que cada sonrisa podía ocultar un puñal, y que la confianza era un lujo mortal. Su habitación era un cubículo diminuto que compartía con otras 3 recién llegadas. Por las noches, cuando los sollozos ahogados de sus compañeras rompían el silencio, Gulinath permanecía despierta, observando por la pequeña ventana las luces de Estambul que parpadeaban como estrellas caídas sobre la tierra. Durante el día, las clases eran interminables. Protocolo, etiqueta, danza, música, el arte de la conversación elegante, técnicas de seducción que habrían hecho sonrojar a las cortesanas más experimentadas. Todo diseñado para convertir a las esclavas en objetos de placer refinado para el sultán. Pero Gulinath aprendía más que lo que le enseñaban. Observaba, escuchaba, comenzó a entender las complejas jerarquías del harén, las alianzas secretas, los rencores antiguos que podían explotar en violencia sin previo aviso. La primera Kadin, Peibeste Hanim, reinaba sobre las demás esposas con mano de hierro. Hermosa aún a los 30 años, había dado al sultán 2 hijos varones y se consideraba la reina no coronada del harén. Su rivalidad con la segunda Kadin, Nergis Hanim, era legendaria y había derramado más sangre que algunas guerras. «Mira y aprende», le susurró una noche Safie, una favorita caída en desgracia que ahora servía como institutriz de las nuevas. En este lugar el poder no se regala, se toma y se defiende hasta la muerte. 3 meses pasaron antes de que Gulinath viera al sultán Abdulmejid por primera vez. Había escuchado descripciones de él, 31 años, hermoso, culto, melancólico, un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso de un imperio en decadencia. Pero ninguna descripción la había preparado para el impacto de su presencia. Fue durante una ceremonia en los jardines del palacio. Las favoritas más recientes habían sido seleccionadas para una presentación informal, una especie de desfile discreto donde el sultán podía observar a las nuevas adquisiciones sin compromiso alguno. Gulinath vestía una túnica de seda azul que realzaba el color de sus ojos y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Hasanaa había insistido en que no llevara joyas. «Tu belleza debe hablar por sí sola», le había dicho. Cuando el sultán apareció en la terraza superior, un silencio reverencial cayó sobre los jardines. Era más alto de lo que Gulinath había imaginado, con una presencia que irradiaba poder y melancolía a partes iguales. Sus ojos oscuros recorrieron el grupo de mujeres con la distancia de quien observa un paisaje hermoso pero lejano, hasta que se encontraron con los de ella. Fue un momento que duró apenas unos segundos, pero que cambió todo. Gulinath no bajó la mirada como habían hecho las demás. En lugar de eso, sostuvo la mirada del hombre más poderoso del mundo con una serenidad que ni ella misma sabía que poseía. Abdulmejid se detuvo. Por primera vez en meses, algo había capturado verdaderamente su atención. No era solo la belleza de la joven, había visto cientos de mujeres hermosas. Era algo en su actitud, en la forma en que se mantenía erguida sin arrogancia, en cómo sus ojos no suplicaban favor, sino que simplemente eran. «¿Quién es?», preguntó al eunuco que lo acompañaba. «Gulinath, Majestad. Llegó hace 3 meses. Dile a Hasanaa que venga a verme esta noche», murmuró el sultán, sin apartar la mirada de la joven. «Quiero saber todo sobre ella». Cuando el sultán se retiró, Gulinath sintió que las miradas de las otras mujeres se clavaban en ella como dagas. Peibeste Hanım la observaba con una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos, y Nergis Hanım murmuraba algo al oído de sus aliadas que hizo que todas rieran con malicia. Esa noche, por primera vez desde su llegada al palacio, Gulinath comprendió que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una esclava más, se había convertido en una amenaza. La venganza de las Kadin no se hizo esperar.
A la mañana siguiente, Gulinath fue acusada de robar una pulsera de perlas que pertenecía a Peibeste Hanim. El castigo por robo en el harén era la muerte o, en el mejor de los casos, la venta inmediata a los prostíbulos más sórdidos de la ciudad. Registren sus pertenencias, ordenó la valide sultán con frialdad cuando las acusaciones fueron presentadas. Si la pulsera está entre sus cosas, ya conocen el castigo. Gulinath sabía que era una trampa. También sabía que protestar su inocencia solo la haría parecer culpable. En lugar de eso, permaneció en silencio mientras los eunucos revisaban su pequeño baúl de pertenencias. La pulsera estaba allí, por supuesto, cuidadosamente colocada entre sus túnicas. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó la valide sultán. Por un momento, el silencio fue absoluto. Todas las mujeres del harén habían sido convocadas para presenciar el juicio, y en sus rostros se leía una mezcla de lástima y satisfacción mórbida. Otra amenaza potencial eliminada antes de que pudiera crecer. Fue entonces cuando Gulinath tomó la decisión que cambiaría su destino. Sí, dijo con voz clara y firme. Tengo algo que decir. Se acercó a la valide sultán con pasos medidos, sin prisa, sin temor aparente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó en una reverencia perfecta y luego levantó la mirada. Valide sultán, dijo con una voz que llegó a todos los rincones de la sala. Si he tomado esta pulsera, ha sido por la misma razón por la que Su Majestad Imperial me trajo aquí, porque reconozco la belleza cuando la veo, y no puedo resistirme a ella. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Era una respuesta audaz, peligrosa, que podía interpretarse como confesión o como desafío. Continúa, dijo la valide sultán, con una expresión inescrutable. Pero, continuó Gulinath, si he cometido este error, ha sido por ignorancia, no por malicia. En mi aldea, cuando algo era hermoso, lo admirábamos abiertamente. No sabía que aquí la belleza tiene dueño y que admirarla en silencio no es suficiente. Era una jugada maestra. Sin negar directamente la acusación, había transformado el robo en una demostración de su propia pasión por la belleza. Una cualidad que en el contexto del harén podía ser vista como virtud más que como defecto. Además, añadió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que todos se esforzaron por escuchar. Si el sultán ha puesto sus ojos en mí, como algunas murmuran, no sería natural que yo quisiera adornarme con algo digno de tal honor. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Gulinath había hecho algo impensable. Había mencionado públicamente el interés del sultán, convirtiendo su supuesto crimen en una demostración de devoción hacia él. La valide sultán la observó durante largos segundos que parecieron eternos. En sus ojos había algo que Gulinath no sabía interpretar. ¿Admiración? ¿Furia? ¿Respeto? La pulsera será devuelta a su dueña, dijo finalmente. Gulinath recibirá 10 azotes como castigo por su ignorancia, pero permanecerá en el harén. 10 azotes era un castigo leve para el crimen de robo. Todas las presentes comprendieron que algo había cambiado en la ecuación de poder del harén. Esa noche, mientras Safiye curaba las heridas de su espalda, Gulinath supo que había superado su primera prueba de fuego. Pero también supo que las verdaderas batallas apenas comenzaban. Los días siguientes, al incidente de la pulsera, como comenzó a conocerse en los pasillos del harén, Gulinath adoptó una estrategia que desconcertó a propias y extrañas, el silencio absoluto. No se quejó de las heridas, no buscó aliadas, no intentó justificar sus acciones ante nadie, simplemente continuó con sus rutinas diarias como si nada hubiera pasado, pero con una nueva calidad en su presencia que era imposible ignorar. Había aprendido algo fundamental sobre el poder. A veces, la ausencia de respuesta es la respuesta más poderosa de todas.
Las otras mujeres, acostumbradas a los dramas constantes, a las lágrimas, a las súplicas y a las venganzas ruidosas, no sabían cómo interpretar esta nueva Guli Nad que parecía haber emergido de las cenizas de su humillación completamente transformada. «Es como si hubiera muerto y resucitado», murmuró Dilshad, una de las favoritas menores, mientras observaba a Guli Nad bordar en silencio junto a la ventana. «O como si finalmente hubiera nacido», replicó Safille, que había comenzado a ver en la joven algo que le recordaba a sí misma en sus años de gloria. La transformación no pasó desapercibida para Hassanaa, quien había servido en el palacio el tiempo suficiente para reconocer a una superviviente natural cuando la veía. Comenzó a observar a Guli Nas con nueva atención, notando pequeños detalles que antes se le habían escapado. La forma en que las otras esclavas buscaban inconscientemente su mirada cuando tenían dudas, cómo su presencia silenciosa calmaba las tensiones en una habitación. La manera en que incluso Peibeste Hanom, sin darse cuenta, había comenzado a modular su voz cuando Guli Nas estaba presente. «Interesante», murmuró el eunuco para sí mismo, mientras observaba desde una alcoba oculta cómo Guli Nas ayudaba discretamente a una de las esclavas nuevas que lloraba de nostalgia. Muy interesante. Era entonces cuando comprendió que la joven poseía la cualidad más rara y valiosa en el harén: liderazgo natural. No el liderazgo ruidoso y agresivo que caracterizaba a las Kaden establecidas, sino algo más sutil y peligroso: la capacidad de hacer que otros quisieran seguirla sin que ella pidiera nada a cambio. El mensaje llegó en una noche de luna llena de agosto, cuando el calor del verano convertía el palacio en un horno de mármol y seda. Una esclava muda entregó a Guli Nas una pequeña nota escrita en papel perfumado con aroma de rosa. «Esta noche, Jardín de las Tulipanes, medianoche». No había firma, pero no la necesitaba. Solo una persona en todo el imperio tenía la autoridad para enviar una convocatoria tan simple y tan absoluta. Guli Nas pasó horas preparándose, no con la ansiedad febril de quien busca causar impresión, sino con la serenidad ritual de quien se prepara para un destino largamente esperado. Eligió una túnica blanca que realzaba el color dorado de su piel, se perfumó con aceite de jazmín y se recogió el cabello en un moño simple que dejaba libre la línea elegante de su cuello. El Jardín de las Tulipanes era uno de los espacios más íntimos del palacio, un laberinto de senderos perfumados, donde el sultán solía retirarse cuando necesitaba escapar del peso de las ceremonias oficiales. A medianoche, bañado por la luz plateada de la luna llena, parecía un fragmento de paraíso arrancado de los sueños. Abdul Mejid ya estaba allí cuando ella llegó. Vestía ropas simples, casi civiles, que lo hacían parecer más joven y menos intimidante que en las ceremonias oficiales. Estaba de pie junto a una fuente, observando cómo la luz de la luna fragmentaba en 1000 diamantes sobre el agua en movimiento. «¿Tienes miedo?», preguntó sin volverse cuando sintió su presencia. «No, Majestad», respondió ella con sinceridad. «Deberías tenerlo», dijo él, girándose para mirarla. «Todos en este palacio me tienen miedo. Es más seguro». «Tal vez», replicó Guli Nas, «pero el miedo y el respeto no son la misma cosa». Era una respuesta audaz, que bordeaba peligrosamente la insolencia. Pero Abdul Mejid, en lugar de ofenderse, sonrió por primera vez en semanas. «¿Y tú me respetas?», preguntó, acercándose un paso. «Respeto lo que representa», dijo ella cuidadosamente, «y respeto al hombre que puede llevar esa carga sin quebrarse». Fue una conversación que duró hasta el amanecer. Hablaron de todo y de nada, de los libros que él leía para escapar de las presiones del poder, de los recuerdos que ella guardaba de su aldea perdida, de los sueños que ambos habían tenido que sacrificar en el altar del deber. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a dorar el horizonte, Abdul Mejid tomó la mano de Guli Nas entre las suyas. Era un gesto simple,
casi casto, pero cargado de un significado que ambos comprendieron sin necesidad de palabras. «Volverás», le dijo. No era una pregunta. «Cuando su majestad lo desee», respondió ella. «No», dijo él, apretando suavemente su mano. «Cuando tú quieras venir». Era una declaración revolucionaria en un mundo donde la voluntad de las mujeres no existía, donde todo estaba dictado por el capricho masculino y las necesidades del Estado. Por primera vez en la historia del harén imperial, un sultán estaba ofreciendo a una concubina el derecho a elegir. Guli Nath comprendió en ese momento que había cruzado definitivamente la línea que separaba a las esclavas de las favoritas. Pero también comprendió que había algo más profundo en juego, algo que ni ella ni el sultán se atrevían aún a nombrar. Las visitas nocturnas al jardín de las tulipanes se convirtieron en una rutina secreta que duró 2 meses. No eran encuentros carnales, esos vendrían después, cuando la confianza mutua hubiera echado raíces más profundas. Eran algo más peligroso y valioso, conversaciones entre 2 almas que habían encontrado en la otra un refugio contra la soledad del poder. Abdulmejid descubrió en Guli Nath una inteligencia aguda que había sido educada no en los salones del palacio, sino en la escuela más dura de todas, la supervivencia. Ella sabía leer no solo las palabras escritas en los libros, sino también las que se escribían en los rostros, en los silencios, en las miradas esquivas de quienes tramaban en las sombras. «Mi visir me aconseja que ataque a los rusos en el Cáucaso», le confió una noche mientras paseaban entre los naranjos en flor. «Dice que es el momento perfecto, que están distraídos con sus problemas internos». «¿Y qué piensa su majestad?», preguntó Guli Nath, sin ofrecer consejo no solicitado. «Pienso que los hombres que nunca han visto una batalla son muy generosos aconsejando a otros que mueran en ellas», respondió él con amargura. Guli Nath caminó en silencio durante unos momentos antes de hablar. «En mi aldea», dijo finalmente, «cuando los lobos bajaban de las montañas en invierno, algunos hombres querían salir a cazarlos inmediatamente. Decían que era mejor atacar antes de que ellos atacaran. Pero mi abuelo, que había vivido muchos inviernos, siempre decía lo mismo. Un lobo hambriento es peligroso, pero un lobo acorralado es m.o.r.t.ale. Abdulmejid se detuvo y la miró con sorpresa. «¿Estás comparando al zar de Rusia con un lobo?» «Estoy diciendo», respondió ella con una sonrisa apenas perceptible, «que a veces la sabiduría está en saber cuándo no luchar». Fue la primera vez que Guli Nath ofreció algo parecido a un consejo político, y Abdulmejid se sorprendió al descubrir cuánto valoraba su opinión. No porque fuera particularmente brillante, él había escuchado análisis más sofisticados de sus consejeros, sino porque venía de alguien que no tenía nada que ganar mintiendo. Mientras tanto, en el harén, la ausencia nocturna de Guli Nath no había pasado desapercibida. Las Kadin mayores se reunían en conciliábulos susurrantes, tramando estrategias para destruir a la nueva favorita antes de que su influencia creciera demasiado. «Es una campesina», siseaba Peibeste Anam mientras se hacía masajear con aceites perfumados. «¿Qué puede ofrecerle a su majestad que nosotras no hayamos dado ya?» «Novedad», respondió Nergis Hanum con amargura. «La maldita novedad que a todos los hombres los enloquece». Pero había algo más que novedad en la atracción que Abdulmejid sentía por Guli Nath, y las mujeres más inteligentes del harén comenzaban a darse cuenta. Era peligroso subestimar a una mujer que había logrado que el sultán cambiara sus rutinas, que interrumpiera sus noches de estudio para caminar por jardines perfumados, hablando de política y filosofía. La noche en que todo cambió llegó a finales de octubre, cuando los primeros fríos del otoño habían comenzado a desprender las hojas doradas de los plátanos que bordeaban el Bósforo. Abdulmejid había regresado esa tarde de una reunión particularmente tensa con los embajadores europeos, y Guli Nath
notó inmediatamente las líneas de tensión que marcaban su rostro. «¿Qué te atormenta?», preguntó con la naturalidad de quien ya conoce los ritmos del alma ajena. «Todo», respondió él, dejándose caer junto a la fuente como si el peso del imperio fuera una carga física. «Los ingleses quieren que abra más puertos comerciales. Los franceses exigen privilegios especiales para sus súbditos. Los rusos amenazan con proteger a mis súbditos cristianos. Y mis propios ministros», se detuvo, pasándose las manos por el rostro. «Mis propios ministros me miran como si fuera un niño jugando a ser emperador». Gulinath se acercó despacio y por primera vez se permitió un gesto que habría sido impensable semanas atrás. Colocó su mano sobre el hombro del hombre más poderoso del mundo. «A veces», dijo suavemente, «los hombres más fuertes necesitan un momento para no ser fuertes». Fue una frase simple, pero que tocó algo profundo en Abdul-Mejid. Durante toda su vida había estado rodeado de personas que esperaban decisiones, órdenes, soluciones. Nadie le había dado nunca permiso para la vulnerabilidad. Se volvió hacia ella, y por primera vez Gul-Linath vio en sus ojos no al sultán, sino al hombre, cansado, solo llevando sobre sus hombros el peso de decisiones que podían cambiar el destino de millones. Lo que sucedió después fue inevitable, como la salida del sol. No fue el encuentro brutal y rápido que caracterizaba la mayoría de las relaciones en el harén. Fue lento, tierno, cargado de una emoción que ninguno de los dos había esperado sentir. Cuando Abdul-Mejid tomó el rostro de Gul-Linath entre sus manos y la besó por primera vez, no fue el beso de un conquistador tomando lo que le pertenecía. Fue el beso de un hombre sediento encontrando agua en el desierto. Se amaron esa noche bajo las estrellas de octubre, entre el murmullo de las fuentes y el perfume de los jazmines tardíos. Y cuando el amanecer los separó, ambos sabían que algo irrevocable había ocurrido entre ellos. «¿Qué somos ahora?», susurró Gul-Linath mientras él acariciaba su cabello despeinado. «No lo sé», respondió Abdul-Mejid con honestidad brutal. «Pero sé que no puedo perderte». La noticia de que Gul-Linath había sido elevada al rango de primera favorita se extendió por el palacio como un incendio. En menos de 6 meses, una esclava campesina había logrado lo que otras mujeres llevaban años intentando: capturar no solo la atención, sino el corazón del sultán. La ceremonia de elevación fue modesta, según los estándares imperiales, pero cargada de simbolismo. Gul-Linath recibió sus propios aposentos en el ala este del harén, un séquito de 12 esclavas personales, y el derecho a usar joyas de la colección imperial. Pero el verdadero símbolo de su nueva posición fue el anillo que Abdul-Mejid le colocó personalmente en el dedo, un rubí del tamaño de una almendra, rodeado de diamantes, que había pertenecido a su abuela. «Con este anillo», le dijo en la intimidad de sus nuevos aposentos, «te prometo que nunca más conocerás la humillación ni el desprecio». Gul-Linath miró el anillo que pesaba en su dedo como una promesa y una cadena a la vez. «¿Y qué prometes tú?», preguntó él, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante nadie más. «Prometo», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, «que nunca te mentiré, aunque la verdad duela. Prometo que no te amaré por tu poder, sino a pesar de él. Y prometo que si algún día dejas de necesitarme, te lo diré yo misma». Eran promesas peligrosas en un mundo donde la supervivencia dependía de la capacidad de adaptación y mentira. Pero Abdul-Mejid comprendió que esa honestidad brutal era precisamente lo que más necesitaba de ella. La reacción del harén no se hizo esperar. Peibeste Anam, que había sido desplazada de su posición de primera favorita después de 3 años de reinado, entró en una furia helada que prometía venganza sangrienta. «Esto no ha terminado», le susurró a Gul-Linath durante una ceremonia pública, con una sonrisa que era puro veneno. «Las campesinas pueden subir rápido, pero también pueden caer más rápido aún». «Puede ser»,
respondió Gul-Linaz con serenidad, pero mientras esté arriba, procuraré que la caída sea memorable. Era una declaración de guerra elegante, y todas las presentes lo entendieron así. La guerra en el harén se libraba con armas sutiles, pero letales, rumores envenenados, pequeños sabotajes, alianzas cambiantes y traiciones calculadas. Gul-Linaz aprendió rápidamente que su nueva posición la convertía en el blanco de todas las frustraciones acumuladas durante años. El primer atentado fue casi infantil en su obviedad. Veneno en su comida que la dejó enferma durante 3 días, pero que no fue suficiente para matarla. El segundo fue más sofisticado. Una esclava sobornada intentó cortarle el rostro con una navaja mientras dormía, pero Safiye, que había asumido el papel de protectora no oficial, la descubrió a tiempo. «Tienes que responder», le aconsejó Hassan Aa, después del segundo incidente. «Si no lo haces, pensarán que eres débil». «No», respondió Gul-Linaz con calma. «Si respondo con violencia, confirmo que soy igual a ellas. Tengo una idea mejor». Lo que Gul-Linaz hizo a continuación demostró una comprensión del poder que iba más allá de sus años y su educación. En lugar de buscar venganza directa, comenzó a construir su propia red de influencia basada no en el miedo, sino en la lealtad genuina. Empezó con las esclavas más jóvenes y vulnerables, aquellas que no tenían protección ni esperanza de ascender en la jerarquía tradicional del harén. Les ofreció algo que nadie más les había dado: dignidad y respeto. Estableció clases de lectura y escritura para las analfabetas. Creó un sistema informal de protección para las que eran abusadas por las Kadin mayores. Intercedía discretamente ante Hassan Aa cuando alguna de sus chicas necesitaba atención médica o mejor comida. En pocas semanas, Gul-Linaz había logrado algo que ninguna favorita anterior había conseguido: un grupo de mujeres que la seguían no por obligación, sino por gratitud y respeto genuinos. «Es inteligente», admitió Nergis Hanam con amargura, mientras observaba cómo una docena de esclavas jóvenes rodeaban a Gul-Linaz durante la hora del té. «Está construyendo su propio ejército». «Un ejército de desarrapadas», replicó Peibeste Hanim con desprecio. «Los ejércitos más peligrosos», murmuró la valide sultán, que había estado observando en silencio, «están formados por quienes no tienen nada que perder». El momento decisivo llegó en una noche de diciembre, cuando una tormenta de nieve había convertido Estambul en una ciudad de cristal y silencio. Abdulmejid había convocado a Gul-Linaz a sus aposentos privados, algo que rara vez hacía. Usualmente se encontraban en los jardines o en los salones semipúblicos del harén. Cuando ella llegó, lo encontró sentado junto al fuego, con una expresión más sombría de lo habitual. «¿Qué sucede?», preguntó, acercándose con la confianza que había crecido entre ellos durante meses de intimidad. «Hay rumores», dijo él sin rodeos. «Dicen que estás conspirando contra las otras Kadin, que estás formando facciones, que planeas envenenar a Peibeste Hanim». Gul-Linaz no se inmutó. «¿Y su majestad cree esos rumores?». «No lo sé», respondió él con honestidad brutal. «En este palacio, la paranoia es una forma de supervivencia. He visto caer a hombres más poderosos que yo por confiar en las personas equivocadas». «Entonces pregúnteme directamente», dijo ella, sentándose frente a él sin esperar invitación. «¿He conspirado contra Peibeste Hanim? No. ¿He formado facciones? Sí. Si por facciones, su majestad entiende que he protegido a mujeres indefensas de abusos injustificados. ¿Planeo envenenar a alguien? La única cosa que planeo envenenar es la crueldad gratuita que reina en este harén». Abdulmejid la observó largamente, buscando signos de engaño en su rostro, en sus gestos, en el tono de su voz. «Las otras dicen que has cambiado desde que obtuviste poder», continuó, «que ya no eres la mujer humilde que llegó de su aldea». «Tienen razón», respondió Gul-Linaz sin vacilar. «No soy la misma,
pero no he cambiado porque tenga poder. He cambiado porque he aprendido que el poder puede usarse para proteger o para destruir, y he elegido proteger. ¿Y si yo te pidiera que renunciaras a esa protección? Si te ordenara que te mantuvieras alejada de las otras esclavas. Fue una pregunta que colgó en el aire como una espada. Guli Nas comprendió que estaba siendo puesta a prueba, que su respuesta determinaría no solo su futuro inmediato, sino la naturaleza misma de su relación con el sultán. Si su majestad me lo ordenara, dijo lentamente, obedecería, porque he prometido nunca desobedecerlo. Pero también le pediría que reconsiderara esa orden, porque creo que un líder verdadero protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Incluso si eso lo pone en peligro, especialmente si eso lo pone en peligro, respondió ella con firmeza, porque un poder que solo se mantiene a través del miedo no es poder verdadero, es tiranía. Abdul Mejid se quedó en silencio durante largos minutos, observando las llamas que bailaban en la chimenea. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente. ¿Sabes por qué te amo?, preguntó sin mirarla. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra entre ellos. No, susurró Guli Nas, sintiendo que su corazón se detenía. Porque me haces querer ser mejor de lo que soy, dijo, girándose para mirarla directamente. Porque cuando estoy contigo, no soy solo el sultán, soy el hombre que podría ser si el mundo fuera diferente. Esa noche se amaron con una intensidad desesperada, como si ambos supieran que estaban al borde de un precipicio y quisieran llevarse consigo cada caricia, cada beso, cada susurro de ternura. Y cuando el amanecer los separó una vez más, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo amantes, eran aliados en un juego que podía costarles todo. La noticia llegó en febrero, cuando los almendros del palacio comenzaban a cubrirse de flores como nieve perfumada. Guli Nas llevaba 2 meses sin sangrar, y aunque había intentado atribuirlo al estrés de las constantes intrigas del harén, en su corazón sabía la verdad. Cuando el médico del palacio confirmó sus sospechas, Guli Nas experimentó una mezcla de júbilo y terror que la dejó temblando. Un hijo del sultán significaba poder absoluto o muerte segura si algo salía mal. Abdul Mejid recibió la noticia en privado, en los mismos aposentos donde habían compartido tantas confidencias. Su reacción fue silenciosa pero intensa. Se acercó a ella, se arrodilló frente a su vientre a un plano, y apoyó la frente contra su cuerpo como si estuviera recibiendo una bendición. ¿Estás contenta?, preguntó con voz ronca. Estoy aterrorizada, respondió ella con honestidad. Y sí, estoy contenta. Mi hijo, murmuró él, acariciando suavemente su abdomen. Nuestro hijo. Esa misma noche, Guli Nas fue elevada oficialmente al rango de segunda Kadin, un ascenso que la colocaba solo por debajo de Peibeste Hanim en la jerarquía del harén. Era un reconocimiento formal de que llevaba en su vientre a un posible heredero al trono. La reacción del harén fue explosiva. Peibeste Hanim, que no había logrado concebir en 3 años, a pesar de múltiples intentos, entró en una furia que rayaba en la locura. Nergis Hanim se encerró en sus aposentos y no salió durante una semana. Pero la reacción más peligrosa vino de donde Guli Nas menos la esperaba, la valide sultán. «Ven a verme», le ordenó la madre del sultán al día siguiente del anuncio oficial. Los aposentos de la valide sultán eran un museo de poder femenino, tapices que habían pertenecido a emperatrices bizantinas, joyas que valían más que ciudades enteras, retratos de todas las mujeres que habían gobernado desde las sombras el destino del imperio. «Siéntate», ordenó la anciana, señalando un cojín frente a ella. Guli Nas obedeció, manteniendo la compostura a pesar de que sentía el peso de esos ojos negros como obsidiana escrutando cada gesto suyo. «¿Sabes cuántas mujeres han llevado hijos de mi hijo?», preguntó la valide sultán sin preámbulos. «No, valide sultán, 14»,
De esas 14, solo 5 lograron dar a luz. De esos 5 niños, solo 2 sobrevivieron al primer año. La anciana hizo una pausa, dejando que las cifras se asentaran. ¿Sabes por qué? No, Valide Sultan. Porque en este palacio, los hijos no son bendiciones, son amenazas. Amenazas para las otras Kadin que no han concebido. Amenazas para los hijos que ya existen. Amenazas para el equilibrio de poder que mantiene funcionando este harén. Gulinath sintió un frío helado recorriéndole la espalda. ¿Qué me está diciendo, Valide Sultan? Te estoy diciendo, respondió la anciana con voz suave como seda y mortal como veneno, que si quieres que tu hijo viva, vas a tener que ser más inteligente y más ruthless de lo que has sido hasta ahora, porque a partir de este momento, ya no eres solo una favorita, eres una madre en potencia, y en este palacio, las madres que no saben defenderse entierran a sus hijos. Los meses siguientes fueron los más difíciles en la vida de Gulinath. Su embarazo la había convertido en el centro de todas las miradas, unas llenas de envidia, otras de esperanza, todas cargadas de expectativas que la asfixiaban. Las náuseas matutinas la debilitaban, pero no tanto como la constante sensación de estar siendo observada, evaluada, juzgada por cada gesto, cada palabra, cada respiración. Sabía que había espías entre sus propias esclavas, mujeres que informaban a las Kadin rivales sobre sus hábitos, sus debilidades, sus miedos. Fue en este contexto de paranoia creciente que recibió una visita inesperada. Nergis Hanem apareció en sus aposentos una tarde de marzo, cuando el sol comenzaba a calentar lo suficiente como para abrir las ventanas. Era la primera vez que la segunda Kadin, ahora tercera, tras el ascenso de Gulinath, la visitaba sin una ocasión oficial. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Gulinath, que bordaba junto a la ventana, levantó la mirada con cautela. Nergis Hanem era hermosa de una manera fría y calculada, con el tipo de belleza que se mantiene intacta a base de disciplina férrea y cuidados obsesivos. Sus ojos verdes como esmeraldas eran inteligentes y despiadados. «Te escucho», dijo Gulinath, sin dejar de bordar. «Peibeste está planeando algo», dijo Nergis sin rodeos, «algo que va más allá de los intentos patéticos que hemos visto hasta ahora». «¿Por qué me lo dices?» «Porque», respondió Nergis con una sonrisa que no tenía nada de alegre, «Peibeste cree que si elimina a tu hijo, automáticamente recuperará su posición de favorita. Pero se equivoca. Si tu hijo muere, el sultán buscará consuelo en otra parte, y esa otra parte podría ser yo». Era una lógica brutal pero impecable. Gulinath dejó de bordar y miró directamente a su interlocutora. «¿Y qué propones?» «Una alianza temporal», dijo Nergis. «Tú me ayudas a destruir a Peibeste, y yo me aseguro de que tu hijo nazca sano y salvo. ¿Qué garantía tengo de que no me traicionarás una vez que Peibeste esté fuera del juego?» Nergis se acercó y se sentó en el diván frente a Gulinath, mirándola con una intensidad que era casi física. «Ninguna», dijo con brutal honestidad. «Pero tienes mi palabra de que, mientras estés embarazada, eres intocable para mí. Después, bueno, después veremos qué tipo de madre eres». Era una propuesta peligrosa, una alianza con alguien que admitía abiertamente que planeaba traicionarla en el futuro. Pero Gulinath también sabía que en su situación actual necesitaba todos los aliados posibles, aunque fueran temporales. «¿Qué tienes en mente?», preguntó finalmente. La sonrisa de Nergis fue como el filo de una navaja. «Vamos a darle a Peibeste exactamente lo que quiere, una oportunidad de atacarte, pero va a ser una trampa tan perfecta que cuando caiga en ella no habrá forma de que se levante jamás». El plan que Nergis diseñó era de una elegancia diabólica que habría impresionado a Maquiavelo. Se basaba en el conocimiento profundo que ambas mujeres tenían de la personalidad de Peibeste, orgullosa e impulsiva cuando se sentía acorralada y convencida de su propia superioridad intelectual.
La primera fase consistió en hacerle llegar información falsa, pero creíble sobre una supuesta vulnerabilidad de Gullinad. A través de una cadena cuidadosamente construida de susurros y rumores, se filtró la noticia de que la segunda Kadin había comenzado a sangrar ligeramente, signo de un posible aborto espontáneo. La información tiene que llegar a ella a través de al menos 3 fuentes diferentes, explicó Nergis, mientras planeaban cada detalle. Si solo viene de una fuente, sospechará. Si viene de muchas, pensará que es demasiado obvio. 3 es el número perfecto para la credibilidad. La segunda fase fue más arriesgada. Gullinad tenía que fingir debilidad física convincentemente. Durante una semana completa, se las arregló para parecer pálida y frágil cada vez que aparecía en público. Safiye la ayudó aplicándole polvos que la hacían verse enferma, y ella misma se forzó a caminar más lentamente, a comer menos, a mostrar signos sutiles de malestar. Si alguien puede actuar, murmuró Nergis con admiración profesional, eres tú. La tercera fase era la más delicada, crear la oportunidad perfecta para que Peibeste actuara. Tenía que ser un momento en que la primera Kadin pudiera acercarse a Gullinad sin testigos, pero donde las consecuencias de cualquier agresión fueran imposibles de ocultar. La oportunidad se presentó durante la celebración del cumpleaños de la Valide Sultan, cuando todas las Kadin estaban obligadas a presentar sus respetos en una ceremonia que duraba horas. Durante un breve intermedio, cuando las mujeres se retiraban a refrescarse, Gullinad se las arregló para quedarse sola en el salón de los espejos, fingiendo que se sentía demasiado débil para caminar. Peibeste mordió el anzuelo. Entró al salón con paso decidido, creyendo que finalmente tenía la oportunidad perfecta para terminar con su rival de una vez por todas. Llevaba escondida en la manga una pequeña daga envenenada, diseñada para causar heridas que parecerían accidentales, pero que serían mortales en cuestión de horas. Por fin solas, murmuró al acercarse a Gullinad, que permanecía sentada en un diván con expresión de agotamiento. Peibeste Hanam, respondió Gullinad con voz débil. ¿Cómo está su excelencia? Mejor de lo que estarás dentro de poco, siseó Peibeste, sacando la daga. Pero cuando se abalanzó sobre Gullinad, descubrió que su víctima no estaba tan indefensa como parecía. Gullinad se movió con una agilidad que contradecía completamente su aparente debilidad, esquivando el ataque y gritando con una voz que resonó por todo el ala del harén. ¡Auxilio! La primera Kadin está tratando de matarme. En segundos, el salón se llenó de gente. Hasanaa, la Valide Sultan, media docena de eunucos y al menos 20 mujeres del harén irrumpieron para encontrar una escena que no admitía interpretaciones alternativas. Peibeste Hanem, de pie con una daga ensangrentada en la mano, se había cortado ella misma en la lucha, y Gullinad en el suelo, con el vestido desgarrado, pero claramente ilesa. «Es una trampa», gritó Peibeste, comprendiendo demasiado tarde que había caído en una red perfectamente tejida. Ella me provocó. Todo esto estaba planeado. «¿Estás diciendo», preguntó la Valide Sultan con voz helada, «que una mujer embarazada y débil te provocó para que la atacaras con un arma envenenada?» Porque la daga había sido examinada inmediatamente, y el veneno era evidente para cualquiera con conocimientos médicos. Peibeste comprendió en ese momento que estaba perdida. No importaba cuánto gritara sobre trampas y conspiraciones, los hechos eran incontrovertibles. Había intentado asesinar a la segunda Kadin y al hijo no nacido del sultán. «Llevadla», ordenó la Valide Sultan con una calma que era más terrorífica que cualquier grito. Esa noche, Peibeste Hanam fue estrangulada con un cordón de seda en sus propios aposentos. Oficialmente, había muerto de una fiebre súbita. Extraoficialmente, había pagado el precio de su ambición con la moneda más cara de todas. Gullinad, ahora primera Kadin del harén imperial, se sentó junto a su ventana observando las luces de Estambul
y acariciando su vientre donde crecía el futuro del imperio. ¿Te arrepientes?, le preguntó Nergis, que había venido a visitarla para recibir su parte del botín, la promoción a segunda cadín. ¿De qué?, respondió Gul-Inaz sin dejar de mirar hacia afuera. De convertirte en lo que juraste que nunca serías. Gul-Inaz sonrió, y por primera vez desde su llegada al palacio, había algo genuinamente peligroso en esa sonrisa. No me he convertido en nada, dijo suavemente. Simplemente he dejado de fingir que era otra cosa. 5 años después, mientras el pequeño príncipe Mehmed jugaba en los jardines del palacio bajo la mirada atenta de sus nodrizas, Gul-Inaz Hanim se sentaba en el trono de terciopelo rojo que la identificaba como la mujer más poderosa del imperio después de la valide sultán. Abdul-Mejid había muerto el año anterior de una fiebre repentina, y aunque oficialmente el poder había pasado a su hermano menor, todos en el palacio sabían quién tomaba realmente las decisiones importantes: la madre del único heredero legítimo varón. ¿Era esto lo que soñabas cuando eras niña?, le preguntó Safiye. Ahora su confidente más cercana y la única persona que se atrevía a hacerle preguntas tan directas. Gul-Inaz observó a su hijo, que había heredado los ojos color miel de ella y la inteligencia penetrante de su padre. En 5 años más sería lo suficientemente mayor para comenzar su educación como futuro sultán. En 10 años estaría listo para gobernar el imperio más poderoso del mundo. No, respondió con sinceridad. Cuando era niña, soñaba con tener suficiente comida para todos los días de la semana. ¿Y ahora? Gul-Inaz sonrió, y en esa sonrisa había ecos de la niña campesina que había sido vendida como mercancía, de la esclava que había aprendido a sobrevivir en el lugar más peligroso del mundo, de la mujer que había transformado las cadenas en corona. Ahora sueño con que mi hijo sea un sultán mejor de lo que fue su padre, y con que ninguna mujer en este imperio vuelva a ser vendida como ganado. Porque al final, esa era la verdadera victoria de Gul-Inaz. No había conquistado solo el poder para sí misma, sino que había plantado las semillas de un cambio que florecería mucho después de que su nombre fuera apenas un susurro en los libros de historia. En el harén imperial, donde tantas mujeres habían vivido y muerto sin dejar rastro, una campesina de Anatolia había logrado lo imposible: cambiar el destino de un imperio desde las sombras del poder femenino. Y aunque los historiadores recordarían su reinado como una época de reformas y prosperidad, quienes la conocieron de verdad sabían que su mayor logro no había sido político sino personal. Había demostrado que una mujer podía conservar su alma incluso después de ganar el mundo. Fin de la historia. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué momento te impactó más. ¿Te identificaste con la fortaleza de Gul-Inaz? ¿Qué opinas sobre las decisiones que tuvo que tomar para sobrevivir? Y si llegaste hasta este final, escribe la palabra sultana en los comentarios para que sepamos que formas parte de quienes aprecian las historias que van más allá del entretenimiento y tocan verdades profundas sobre el poder, la supervivencia y la transformación. ¿Crees que Gul-Inaz tomó las decisiones correctas, o hay líneas que nunca deberían cruzarse, sin importar las circunstancias?